Bienvenidos a Visión Empresarial. Hoy estamos con Miguel Yagui, un experto en impuestos. Si bien es cierto, ya tuvimos el primer capítulo con Sergio Araníbar, espero les haya gustado. ¿Sí? Vamos a hablar con alguien que es muy crack en impuestos. Y seguro se van a preguntar mucho de si tiene que ver con SUNAT o no. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos con Miguel Yagui. ¿Qué tal, Lucho? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien. Esperando que esta charla sea provechosa para tu público, ¿no? Sé que tienes un público lleno de emprendedores, así que ojalá que pueda darle por lo menos un tip valioso. Miguel, cuéntanos un poco de tu experiencia, tu perfil. Mira, yo soy abogado, estudié en la Universidad Católica, me especialicé, como ya dijiste, en Derecho Tributario. Me gustó mucho porque es muy estratégico el derecho tributario. Luego, ya en el trabajo, he trabajado en algunos estudios de abogados y en dos de las Big Four, en KPMG y luego en Deloitte. Hace 11 años ya, digamos, junto con un socio, Manuel Gómez, y recientemente con Sergio Araníbar, fundamos el estudio Gómez y Araníbar, que como te digo, ya pasamos la década y en eso estamos enfocados actualmente. Miguel, justo estábamos conversando algo aquí directo al grano. SUNAT es, creo que, el enemigo para muchas personas. ¿SUNAT consideras que es nuestro enemigo o no? Creo que mucha gente lo ve como el enemigo, como el monstruo. Creo yo por un tema de desconocimiento. Pero yo siento que es una entidad del Estado y quienes trabajan ahí están haciendo su trabajo, que es recaudar impuestos. Creo yo que la gran mayoría, por lo menos los auditores que nos han tocado, hacen un buen trabajo y no se lo toman de manera personal. Creo que son buenos profesionales. Las MIPES y los empresarios, si bien es cierto, hay algunos que ven las formas de reducir impuestos. ¿Cómo podemos reducirlo, pero de una buena forma? Porque existe mala práctica, obviamente. Existen muchas malas prácticas, la mayoría ya detectada por la SUNAT de conocimiento, digamos, de amplio conocimiento y muy bien sancionadas. Pero yo te comentaba antes de iniciar la entrevista que antes de pensar en reducir impuestos, yo lo que siempre digo es, uno tiene que saber que si lo que está pagando actualmente está bien o está mal. La gran mayoría de emprendedores no sabe si está tributando correctamente, a su favor o en contra suya. Entonces, iniciar con esta pregunta de cómo reducir impuestos es un segundo paso. Primero tienes que ver en dónde estás parado, ¿no? Lo más importante es evitar ser sancionado por la SUNAT por tributar mal. Y de hecho, no debería ser así, pero uno de los principales ingresos de la SUNAT son multas. Y es por mucho desconocimiento, ¿no? Sí, pero como tú sabes, el Perú es un país de muchos emprendedores informales. Entonces, yo pienso que tienen entre comillas, impuestos como algo malo, ¿no? Por eso no se formalizan. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a estos empresarios que recién están en la informalidad, pero quieren volverse ya RUC 20, quieren volverse RUC 10 y quieren pagar ya impuestos? Entonces, ¿qué beneficios a ellos le atrae o deberían ya hacerlo, ¿no? Para obviamente pagar impuestos. Bueno, en tu podcast creo que ya hay mucho desarrollo de cuáles son las ventajas de ser formal, ¿no? Acceso a crédito, acceso a mejores clientes, etc. Que quizás no es el punto principal aquí en esta conversación. Yo te diría que les sugiero a los emprendedores, digamos, que quieren dar ese salto o quieren nacer en la formalidad, ¿no? Primero es que la asesoría, tienen que tener presupuesto para la asesoría y tienen que tener presupuesto, tanto de dinero como de tiempo, para que ellos sepan qué impuestos tienen que pagar. Yo creo que, imagínate, ¿no? Alguien que quiere hacer un negocio con vehículos, no tiene que ser mecánico, pero tiene que saber más o menos cómo funciona el motor, cómo se cambia una llanta. Lo mismo con el tema de impuestos.
yo creo que un emprendedor ni siquiera puede fijar un precio si no sabe qué es el IGB, si no sabe cuánto impuesto a la renta va a tributar. Entonces, en resumen, creo que tiene que tener un presupuesto para destinarlo a asesoría tributaria, que puede ser un contador y o un abogado, pero también tiene que capacitarte en este mundo de los impuestos. En una MIPE, ¿en qué momento tú crees que es preciso contratar a un asesor tributario? Mientras más pronto, mejor. Porque uno empieza a tener obligaciones tributarias desde que se constituyen. Entonces, no solamente tributarias, también tienes obligaciones laborales, etc. Pero digamos, nos ha tocado algunos casos en los cuales emprendimientos muy buenos llegan el segundo, el tercer año y son notificados con 12 multas. ¿Por qué? Porque no sabían que tenían que llevar libros, no sabían que tenían que declarar con qué tasa, se habían equivocado de la tasa, etc. O sea, yo creería que mientras más pronto, mejor. Creo que ese presupuesto que te digo tiene que ser en la etapa inicial. Cuando tú haces tu proyección, tu flujo de caja del primer año, ya debería estar. Obviamente que conforme el negocio va creciendo, la complejidad tanto de las finanzas, la contabilidad y los tributos es mayor, por ende el presupuesto también va incrementando, pero sí es un tema muy importante que mientras más pronto mejor. ¿Cuál es la diferencia entre declarar impuestos y planificarlo? La planificación tiene que ser un paso previo, ¿no? Como te digo, desde ahí ya empieza la asesoría tributaria. ¿Por qué? Porque uno tiene que proyectar primero en qué régimen va a estar, qué tasas le va a aplicar, a qué tributos va a estar sujeto, IGB, renta, los tributos laborales, etc. Para poder en base a eso proyectar ingresos, proyectar costos, proyectar su flujo de caja. Entonces, muchas empresas simplemente esperan que el contador les diga, ¿sabes qué? Tu IGB de tal periodo sale tanto y paga. Pero realmente no sabían o no lo tenían mapeado, simplemente están cruzando los dedos o más o menos estiman de que si han vendido más tienen que pagar más. En el día a día, digamos, de enero a diciembre, más o menos que el emprendedor lo sabe, pero cuando le llega el impuesto anual, el impuesto a la renta, o el pago anual, perdón, es como que todo el mundo se queja de los contadores. Pero el contador tampoco es que te esté trayendo una mala noticia, simplemente te está reportando lo que tus números dicen, ¿no? Entonces creo que es un tema de falta de comunicación, quizá de prevención, pero sí hay que distinguir entre lo que es proyectar y lo que es pagar tributos. ¿Y cuál es el error más común que ves en las MIPES, empresas? Insisto, volvemos a lo anterior, ¿no? No haber presupuestado y tenido asesoría tributaria y no haberte involucrado, porque mucha gente, o la gran mayoría diría yo, piensa que contratando a un estudio contable, un contador, ya está. Pero no es así, uno tiene que involucrarse, tiene que conocer. Tú también has trabajado obviamente en empresas muy grandes, ¿no? Que tienen que ver obviamente con tributación. Cuando hablamos ahí de tributación, a mí se me viene, o sea, no solamente tributación, se me vienen muchas cosas en la cabeza, pero muchos empresarios cuando hablan de impuestos, obviamente les afecta el bolsillo, que es algo común. Es más, hace poco creo que vi que había una lista de empresas que tenían esta mala práctica, que se prestaban para esto. Y también he visto colegas que compran facturas. Entonces, obviamente esto trae consecuencias, ¿no? Obviamente. Esto trae consecuencias. Pero tú, ¿qué dices? O sea, si pagas bien y todo formalmente, ¿consideras que si ellos se van a esa mala práctica, o sea, sé que no está bien, pero se va, dice, no, voy a tener más dinero en mi bolsillo, ¿tú le dirías que sí o sí no se vaya por ese camino? Definitivamente, yo creo que la tranquilidad no tiene precio. Ya hay muchos casos, de hecho nos han tocado la puerta para que los asesoremos
en plena fiscalización, producto de que han detectado compra de facturas falsas, y la verdad que nosotros le hemos dicho ojalá que te vaya bien. No creo que seamos nosotros tus asesores, pero te sugiero que rectifiques, que pagues las multas y esperemos pues que no vayas preso, lo cual es un supuesto bastante probable, ¿no? Interesante. Entonces no se puede hacer nada. O sea, si saben que tuviste relación con una de estas empresas, no se puede hacer nada ya. Lo que pasa es que hay dos ámbitos, el tributario y, digamos, el penal, ¿no? Lo único que puede hacer el contribuyente que ya incurrió, y es un delito, o sea, no es una falta, es un delito, es aceptar el reparo de la SUNAT, pagar el tributo omitido, pagar la multa con los intereses que corresponde, rectificar, etc. Y, digamos, esperar que por un buen comportamiento y esas cosas no se le inicie un proceso penal, pero ciertamente es un delito que está regulado en la ley penal, ¿no? Tributaria. Wow, pero ¿esto qué quiere decir? O sea, si tú ya te fiscalizaron, te dijeron que va a pasar esto, te ponen las multas, entonces el empresario o el dueño de esta MIPE, si él quiere quebrar la empresa o quiere declararlo en bancarrota, ¿puede hacerlo o va hacia la persona también? Mira, de manera, digamos, general, cuando tú creas una sociedad anónima, la responsabilidad solo es de la sociedad. Correcto. Claro, pero digamos, eso es lo que todo el mundo aprende o ahí se queda, ¿no? Pero lo cierto es que cuando la SUNAT puede probar dolo, es decir, que hay intención, puede trasladar esa responsabilidad a los accionistas o a los representantes legales. No solamente para cobrarle los tributos, las multas, sino que inclusive puede comunicar a la fiscalía y se le abre un proceso penal, ¿no? Bueno, no, eso es un excelente dato, no tenía por acá mapeado. Es más, yo conozco, como te dije, amigos que a veces ejecutan esta mala práctica y no de repente esta lista correspondiente, pero creo que, bueno, aconsejarles que no lo hagan, ¿no? Que cualquier rato puede tener efectos. Desde ya yo les recomiendo a los emprendedores que no lo hagan, y si algún día llegan o tienen a un asesor fiscal que les sugiere eso, inmediatamente yo les recomiendo que lo dejen, ¿no? Bueno, hace poco, te comento, tuve una reunión con una empresa que se dedicaba al tema de joyerías, ¿ok? Y me decía, Luis, yo compro en el extranjero, las joyitas que tengo, todo eso lo compro, entonces no tengo cómo sustentar la compra que hago. Entonces, si bien es cierto, yo facturo y vendo, pero no tengo cómo sustentar mis costos. Entonces, si solamente declaro ventas o ingresos, obviamente me va a comer el impuesto. Entonces, cuando me dijo eso, yo le dije, ¿cómo puedes hacer eso? Y yo le dije, ¿quién te lo hace? Me dijo, mi contador. Entonces, ahí tú crees que el tema tributario con un contador, ahí cae como que al menos una pequeña indiferencia, o a veces estos contadores también incitan a la mala práctica, porque ellos me dicen, no, yo le pago tanto, o sea, mínimo le paga mensual, pero para que le haga eso, o sea, le está haciendo un daño al negocio. Efectivamente, como te decía, si ves un asesor de ese tipo que te recomienda un delito, yo sugiero que lo dejes, ¿no? Ahora, cada vez, por lo que yo veo, hay menos de estos supuestos asesores, porque también tienen responsabilidad penal. Entonces, ya que más o menos que se están alineando todos, lo cual a mí me parece bien. Por ese lado, en tema de compra de facturas, definitivamente me parece que está bien que la SUNAT los esté sancionando y los esté persiguiendo, tanto asesores como empresarios que van por ese mal camino. Y por otro lado, lo que tú me dices en cuanto a cómo sustenta el costo, lo que pasa es que cuando tu negocio tú decides ser formal, tiene que tener tanto compra y venta formal. Entonces tú no puedes formalizar solamente la venta sin formalizar la compra. Ahora,
¿por qué es que creo yo que tienes que formalizarlo? O sea, ¿por qué es que esto genera un efecto positivo al mercado? Es porque todos los otros emprendedores, que pueden ser emprendedores o empresarios, es decir, todos los formales, tienen que pagar costos de importación, tienen que hacer procesos de... Ellos seguramente afuera pagan un IGB, un IVA, y luego tendrán que hacer procesos de recuperación afuera. Los costos de import tendrán que contratar aquí a un agente de aduana, tendrán que pagar sus aranceles. Entonces, la competencia tiene que ser igual para todos. No puede ser que haya, digamos, gente que diga, no, yo me formalizo así a medias. Entonces, no. Creo yo que la única forma de que tu negocio sea formal es que sea tanto compras como ventas formales. Entonces, Miguel, deben contratarte desde el momento que formalizan la empresa. Yo creo que antes. Mucho antes. Claro. A mí o, digamos, a cualquier asesor fiscal, que puede ser, como te digo, contadores o abogados. Lo que tiene que tener en cuenta el empresario es que no solamente tiene que él saber o tener nociones de impuestos, sino que tiene que saber qué está contratando, porque muchas veces uno, porque contrata un contador, cree que ya contrata todo. Pero el contador te dice, normalmente te dice, mira, yo te voy a llevar la contabilidad, no te explica muy bien, o si te explican, el emprendedor no lee la propuesta porque dice, es todo. Pero, o sea, es muy poco probable que te incluya una estructuración, un análisis de tu empresa. Y no te va a orientar y te va a decir cómo tributar. Simplemente lo que reciba lo va a meter en un Excel y lo va a declarar. Entonces yo sugiero que haya asesoría y luego alguien o una empresa que te lleve los registros contables, te haga tus declaraciones de impuestos, te declare tus libros contables, etc. Pero tú tienes que saber qué estás contratando, no tienes que asumir de que porque contratas un contador y está todo. Es como decir, tú contratas un doctor y ese mismo doctor pues no te va a curar los dientes, el corazón, también no va a ser pediatra, ni peor veterinario, ¿no? Entonces, cada uno tiene su especialidad y tú tienes que saber exactamente qué estás contratando. Sí, justo yo también, como tú sabes, yo me dedico al tema de B2C, el tema de los servicios. Ahí, si bien es cierto, no hay muchos costos. Cuando tienes ingresos, aparte, claro, 100% que hay muchos empresarios que no saben qué es el impuesto a la renta, que es al final de declarar la DJ, tienes que pagar. Pues justo a mí me acaba de llegar que tengo que pagar ese impuesto y obviamente duele porque el B2C no tiene muchos costos. Entonces muchos ahí empresarios seguro van a decir que ¿por qué tengo que pagar tanto, no? Bueno, puedes decirle un poco qué beneficio nos trae los impuestos, obviamente, pagarlos, ¿no? No solamente es beneficio para SUNAT, ¿no? También apoya otras cosas. O sea, primero diría que, digamos, a los emprendedores tienen que saber de impuestos. ¿Por qué? Porque normalmente, un ejemplo como el que tú haces, una empresa de servicios, su mayor costo es la planilla. Y la planilla, digamos, no es que tú no pagas IGB, por ende no te da crédito fiscal. Así que normalmente a fin de mes tienes un montón de débito, o sea, de débito fiscal por pagar. Y todos los empresarios dicen que abusivo la zona. Claro, pero si tú entendieses de que el IGB no es tuyo, sino que es un impuesto que directamente tú lo tienes que mandar a la SUNAT, tú le estás haciendo un favor, digamos, la SUNAT te está imponiendo a ti como empresa que recaudes el IGB, pero para que se lo traslades, no es que sea parte de tu ingreso. Si tú en tu flujo de caja lo ves como un ingreso, ya está mal hecho tu flujo de caja. Y probablemente tu empresa no sea rentable y luego cuando venga la SUNAT tú creas que la SUNAT es el demonio, pero eso parte del desconocimiento. Entonces, primero creo que hay que saber de impuestos para luego no llevarse sorpresas y no crear demonios pues, que a veces no existen. Y perdón, ¿cuál era la pregunta? No, sí, es que lo que pasa es que hay muchos analistas financieros que ven de los impuestos como algo que
que le están sacando al flujo de caja. O sea, sí, tú dices, no, de repente no tienen que verlo así. Pero hay algunos empresarios que no ven todo el sobrecosto que tiene el producto en sí. Entonces ellos, un ejemplo, la mentalidad de empresario es, compro una zapatilla 100 soles, la vendo 200, gano 100 soles. Pero no es así. Este tema de que qué gano por pagar impuestos, como ya habíamos visto, el tema es que eres formal, puedes acceder a créditos bancarios, hay proveedores muy grandes que te piden homologarte, etcétera, y digamos, estás en una mejor posición para negociar todas estas cosas. Claro, luego también viene el argumento de que es necesario de que todos paguemos impuestos para que el Estado recaude y luego los gobernantes lo usen. Ya yo no puedo ponerme a debatir, también creo igual que la gran mayoría que nuestros tributos mayoritariamente están mal utilizados, pero bueno, eso ya es un tema mucho más complejo. Creo yo que, digamos, este tema de que por qué voy a ser informal o por qué voy a ser formal, en mi experiencia lo que me ha tocado es que mucha gente ha querido pues agarrarse, debe ser común, ¿no? Por ejemplo, ya saliendo del tema de los impuestos, yendo a los temas laborales. No, que yo prefiero que no meterlo a la planilla, eso es lo típico. No meto a mi trabajador a la planilla y le pago por RH, le pago por fuera. Claro, pero un año después, unos meses después, vienes una FIL y te va a cobrar por no haberle pagado gratificaciones, por no haberle pagado CTS y todo, y creo yo que te sale muchísimo más caro que tú haber sincerado y meterlo a la planilla. Ahora, si la SUNAFIL, por ejemplo, en ese caso, te detecta, lo más probable es que te pongan en el régimen más costoso. En cambio, si yo como empresario contrato, en este caso, ya no un asesor fiscal, sino un asesor laboral, el asesor laboral te puede explicar que hay 3 regímenes laborales y quizá uno sea no tan costoso, entonces el riesgo que te estás corriendo no vale la pena. Miguel, ahí sí, ya justo que ya estamos entrando en planilla, una consulta. ¿Por qué hay empresas que hacen contrato indeterminado y hay algunos que no? Si bien es cierto, hay algunas que dicen, no, es que le pagas más beneficios, y hay otros que dicen, no, te pagan menos beneficios, pero hay empresas que más la brindan también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí sí no... Ya. Aquí te voy a contestar, digamos, como cultura general del abogado, porque yo no soy especialista en temas laborales. Sí, claro. Nosotros tenemos un especialista en temas laborales y tiene todo un equipo de contadores, administradores a cargo. Pero, digamos, en términos generales, la regla es que toda persona que ingresa a la planilla ingresa a tiempo indeterminado. O sea que, digamos, no va a haber una fecha de cese de su contrato. Correcto. ¿Ya? Y solo excepcionalmente, si la empresa, ¿no?, está dentro de alguna de las causales reguladas expresamente por la norma laboral, puede ponerle un plazo determinado. Por ejemplo, ¿no?, un incremento de actividad, no sé, ahora que todo el mundo está hablando de helados de Onofre porque va a ser vendido. Claro, ellos saben que en época de verano aumenta su venta, por ende necesitan más personal. Claro, entonces tienen una justificación en la norma laboral para, digamos, poder contratar durante ese periodo y luego poder cesarlo. Claro que hay algunas consideraciones, como que si pasan, creo que dos campañas, ellos tienen la prioridad, estos mismos trabajadores tienen la prioridad para ser recontratados y todo, pero digamos, son este tipo de supuestos bien específicos que permiten al emprendedor contratar a plazo determinado. Si, por ejemplo, nosotros, ¿no?, que somos un estudio de abogados y de contadores, entonces lo normal es que yo de enero a diciembre brinde servicios legales y contables y financieros. No voy a tener una justificación válida en la ley para contratar a tiempo determinado. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con eso. Excelente, Caso. excelente, Miguel. Miguel, entonces, para cerrar, ¿tienes algún consejo o este tema de servicios tributarios para estos empresarios o MIPES o emprendedores que recién se van a entrar al campo corporativo? ¿Tienes algún consejo tributario que puedas darle? Cuando me hablas de emprendedores,
entiendo que hay gente que ya empezó a hacer, y lo cual yo lo valoro mucho, lo felicito, porque es muy difícil empezar a hacer, sobre todo en el Perú, ¿no? Que a veces tenemos muchas trabas como emprendedores. Ahora, una vez que ya empezaste a andar, las contingencias están ahí. Lo mejor es que, como te digo, busques asesoría, pero también creo yo que todos los emprendedores tienen la obligación de llevar algún curso y entender la lógica de los impuestos, porque los impuestos van a impactar en todo, no solamente en la empresa, inclusive cuando el dinero de la empresa pase a manos del accionista, tiene un efecto fiscal. Entonces, creo yo que en la medida en que conozcan mejor los impuestos, van a poder tener mejores finanzas, tanto de la empresa como finanzas personales. Y si bien, digamos, el servicio no es, o los asesores fiscales, no estamos tan directamente relacionados con la vida, digamos, de los emprendedores, como sí lo están los doctores, ¿no? Por ejemplo, un doctor, pues, que opera mal, su paciente se va a morir. Por ende, normalmente la gente que va a un doctor está súper preocupado por saber qué doctor es y en dónde estudió y a quién ha operado y si tiene denuncias. Lo mismo tienen que hacer con su asesor fiscal. Tienen que saber de dónde viene, qué casos ha visto. No asuman de que ya lo sabe. ¿Por qué? Porque si bien una mala praxis de este asesor legal quizás no le va a hacer una mala operación en el corazón, pero quizás sí les haga perder toda su inversión, toda su energía, el patrimonio que le van a dar a sus hijos. Por eso es tan importante que conozcan a sus asesores. Excelente, excelente, Miguel. Entonces, estamos aquí en un capítulo más con Visión Empresarial. Hemos estado aquí con un crack que es Miguel Yagui. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.